Hola, buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy tuvimos un inconveniente ya que no nos pudimos conectar a la clase de Zoom porque se fue la energía y luego pues yo aquí donde vivo me quedé sin señal de internet. Entonces jóvenes, vamos a empezar rápidamente con el primer tema de español. Para empezar, necesito, ¿verdad?, que copien en su cuaderno todo lo que se va desarrollando en el video. Bueno, el bloque uno, jóvenes, se llama narrativa fantástica. En todo lo que vamos a ver en este primer parcial, vamos a ver cosas referentes a lo que son las narraciones, ¿verdad? Sabemos que las narraciones son aquellas que a nosotros nos cuentan, ¿verdad?, de hechos reales o imaginarios, y siempre hay un narrador que nos cuenta los hechos. Hay personajes, hay ambiente, etcétera. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, el primer tema que vamos a ver en esta semana del 8 al 12 de marzo se llama el cuento. Vayan anotando ahí en su cuaderno. Bien, empezamos jóvenes con el origen, de dónde es que proviene la palabra cuento. Bueno, la palabra cuento proviene de la voz latina contus, que significa lo que se dice a viva voz. En otras palabras, ¿verdad? Es aquello que a nosotros nos cuentan de manera oral, que nosotros escuchamos y que alguien más nos está contando. El cuento, ¿qué es el cuento? Bueno, ya sabemos de dónde es el origen del cuento, ¿verdad? De una voz latina, contus. Ahora, en sí, ¿qué significa cuento? Bien, el cuento es una narración breve, oral o escrita, de hechos ficticios, y existen dos tipos de cuentos que los vamos a ver a continuación. Bueno, la narración, jóvenes, una de las características es eso, ¿verdad?, que es breve, todo lo contrario a las novelas literarias, que también son narraciones, ¿verdad? Solo que esas son más extensas. El cuento es breve o es corto, como dice ahí. Nosotros podemos escuchar de manera oral, ¿verdad?, un cuento, o también podemos leer cuentos que ya están escritos. En la mayor parte de casos, ¿verdad?, los hechos que se dan en los cuentos no son reales, como dice ahí, son ficticios. Bien, ahora sí vamos a ver los dos tipos de cuentos que hay. El primero es el cuento popular. Este cuento se transmite de forma oral, es muy antiguo y el autor es anónimo. En otras palabras, muchachos, el cuento popular es aquel que no está escrito, sino que simplemente se va transmitiendo a las generaciones así, de manera oral o de manera hablada. Es muy antiguos, ¿verdad? Los cuentos populares son antiguos y no se sabe quién se los inventó o quién los hizo, ¿verdad? Por eso dice el autor es anónimo. Luego tenemos, aquí tenemos como ejemplo el anciano, el niño y el burro. Este, jóvenes, es un cuento que nos habla acerca de la historia de un anciano y un niño, que ellos iban de viaje, ¿verdad? Y a a otro pueblo. Ellos iban con un burro. A lo largo del camino, ¿verdad? Ellos iban caminando y llevaban al burro caminando. Luego, pues, un mercader se les apareció en el camino y se burló de ellos. Les dijo que eran tontos porque llevaban el animal y no lo utilizaban para transportarse en él, sino que iban caminando. Entonces vino el anciano y subió al niño. Cuando iban más adelante, unas mujeres criticaron al niño y dijeron de que qué barbaridad, que cómo era el niño, que no le podía dar el burro al anciano, que ya estaba viejo, ¿verdad?, para que él fuera montado en el burro. Entonces cambiaron. El niño iba caminando y el anciano se subía en el burro. Luego, más adelante, encontraron a unos hombres y estos se burlaron del anciano, dijeron de que, o lo criticaron, dijeron que cómo era posible que un anciano o que él, que ya era adulto, fuera subido en el burro y el niño fuera caminando. Entonces decidieron montarse los dos en el burro. Luego, en otro pueblo más adelante, lo criticaron otras mujeres y les dijeron de que cómo eran de inconscientes, que pobre animal, que cómo iba cargando a las dos personas, que era el anciano y el niño. Entonces, ellos se pusieron a pensar que qué podían hacer
y decidieron caminarlo ambos, el anciano y el niño, y llevar en su espalda al burro. Ellos lo iban cargando al burro. Luego en otro pueblo se empezaron a burlar de ellos y les dijeron que cómo era posible que eran tan tontos de cargar, eh, de ir caminando y cargar el burro. Entonces ellos se sintieron mal y el burro iba incómodo, ¿verdad? Que lo llevaran cargado. Entonces el burro empezó a patalear y se escapó. Luego, pues, el anciano y el niño quedaron sin su animal y empezaron a pensar todo lo que había sucedido. Entonces decidieron regresarse a su casa y de ahora en adelante no tomar en cuenta pues las opiniones de otras personas, ¿verdad? Porque recuerden que si nos ponemos a complacer a todas las personas, entonces nunca se va a quedar bien, así como les pasó a ellos, ¿verdad? Este cuento, jóvenes, es anónimo, el autor no se sabe quién lo inventó y es un cuento hindú, es muy antiguo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el otro tipo de cuento que es el cuento literario. Como dice aquí, es una narración imaginada basada en hechos reales y tiene autor. Vean que esto es lo contrario al cuento popular. El cuento literario es creado por un autor. O sea, hay una persona que se lo imagina, que él puede basar su imaginación en un hecho real, una historia real, y él crea su propia historia o crea su propio cuento, ¿verdad? A esto se le llama cuento literario. Y aquí tenemos como ejemplo El Vengador, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, espero que vayan copiando en su cuaderno lo que les voy explicando en el video. Bien, ahora pasamos con este esquema, jóvenes, donde encontramos los elementos del cuento. ¿Verdad? Un cuento siempre debe contener estos elementos que son muy importantes. Son tres. Tenemos la acción, los personajes y el ambiente. Cuando hablamos de acción, muchachos, son todos los hechos que se dan en la historia del cuento, ¿verdad? Y la acción está dividida en tres momentos, como pueden ver aquí, ¿verdad? Los momentos del cuento, introducción, que es el inicio de la historia y conocemos los personajes. El nudo, que es la parte central, es donde se da el conflicto. Y el momento número 3, que es el desenlace, que ya es la parte final del cuento y es donde se resuelve el conflicto. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tenemos una imagen que nos representa un cuento que desde pequeños lo conocemos y es Caperucita Roja. Ya lo vamos a utilizar para un ejemplo más adelantito. Bueno, entonces la acción son los hechos y está dividido en tres momentos: introducción, nudo, desenlace. Luego el otro elemento del cuento son los personajes. Bueno, los personajes son los que realizan la acción, ¿verdad? Son las personas que ahí salen. Y por último tenemos el ambiente, que es el lugar donde se realiza la acción. Bueno, vamos a ubicar estos tres elementos en el cuento de Caperucita Roja. Bien, ¿cuál es la acción? Bueno, la introducción es que la mamá de Caperucita le dice que vaya a dejarle unos alimentos a su abuela que está enferma y la manda, ¿verdad?, a la casa de su abuela. El nudo, la parte central o el conflicto. ¿Cuál es el conflicto aquí de este cuento? Que Caperucita se encuentra al lobo a mitad del camino y él la engaña, le dice que se vaya por el camino más largo, pero él le dice que es corto, ¿verdad? Pero es lo contrario. Y él llega primero a la casa de la abuela, se la come y se viste de la abuela. Y el desenlace es que Caperucita Roja llega a la casa, el lobo se la quiere comer y hay un leñador que la salva y mata al lobo y pueden sacar a la abuela de la panza del lobo. Estos son los tres momentos, ¿verdad?, de la acción de Caperucita Roja. Ahora, ¿quiénes son los personajes de Caperucita? La mamá de Caperucita, el lobo, la abuela y Caperucita Roja. Ah, y el leñador que aparece al final. ¿Y cuál es el ambiente? El lugar donde se realizó este cuento, pues un bosque, ¿verdad? Bueno, entonces me realizan este esquema en su cuaderno. Continuemos. Bien, ahora vamos, jóvenes, con las características del cuento. Bien, tenemos que son 5 características. Vamos a iniciar con la primera, que es brevedad. La extensión del cuento es corta, lo que les decía al inicio, ¿verdad? Es una característica del cuento que sean breves. No tienen que ser muy largos, ¿verdad? Luego la unidad es otra característica.
Se desarrolla un solo suceso en torno a la historia, o sea que se habla de un solo tema. No es que va a empezar con una cosa en la introducción, en el nudo cambia de tema y en el desenlace de otro, no, ¿verdad? Tiene que haber unidad en toda la historia. Temporalidad es el tiempo en el que transcurre la historia, el tiempo, ¿verdad?, en el que se da em, el cuento. Luego tenemos la originalidad. El desenlace es inesperado. Sabemos que cada cuento pues tiene su final y debe ser original, cada final, ¿verdad? De cada cuento. Y por último tenemos la intensidad, que es la atmósfera en que se presenta la historia. Puede ser inesperado, triste, feliz, alegre, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, en el de Caperucita Roja, la atmósfera que hay es de engaño y de preocupación, ¿verdad? Pero al final es feliz porque salvan a Caperucita y a la abuela. Bueno, este cuadro también me lo hacen en el cuaderno. Sigamos. Bien, ahora jóvenes, viene la tarea. Van a leer el siguiente cuento, el que yo les dije, El Vengador. Este ya es un cuento literario porque vean que tiene autor, ¿verdad? Y el autor es un hondureño que se llama Oscar Acosta. Me van a leer este cuento que dice, el cacique Guantepeque asesinó a su hermano en la selva, lo quemó y guardó sus cenizas calientes en una vasija. Los dioses mayas le presagiaron que su hermano saldría de la tumba a vengarse, y el fratricida, temeroso, abrió 2 años después el recipiente para asegurarse que los restos estaban ahí. Un fuerte viento levantó las cenizas, cegándolo para siempre. Bueno, este es el cuento, es bien corto. Miren. Ahora, ¿qué van a hacer, cipotes? Después de que hayan leído el cuento, van a contestar en su cuaderno estas 4 cajitas o estos 4 cuadros que les puse aquí. En el primer cuadro ustedes me van a escribir la acción resumida de el cuento. Sabemos que la acción son los hechos que se dieron en el cuento. Me van a escribir en el otro cuadro quiénes son los personajes del cuento El Vengador. Luego en el otro cuadro, el ambiente. ¿Qué ambiente hay ahí? De tristeza, engaño, envidia, felicidad, alegría. Ustedes van a distinguirlo. Y en el último cuadrito van a escribir quién es el autor. Bien, jóvenes, para la próxima semana o para la próxima clase, el otro lunes, que primero Dios la podamos recibir por Zoom, necesito que me lean un texto que yo les voy a enviar que se llama Primer Amor de Froilán Turcios. Este texto lo van a leer porque vamos a hacer un control de lectura que vale 10 puntos el otro lunes, ¿verdad? Y lo vamos a hacer vía Zoom, así que necesito que me lean este texto, Primer Amor, yo se los voy a enviar, ¿verdad? Y aparte de eso, mencionarles que deben enviar las evidencias esta semana, ¿verdad? Yo voy a estar pendiente de que me las manden. Bueno, y con esto creo que terminamos la clase, jóvenes. Gracias por su atención.